Hola amigos, hoy con una tradición peruana, los ratones de Fray Martín, del escritor mendigo, el peruano Ricardo Palma. Te cuento todo sobre esta gran obra. Los ratones de Fray Martín es una de las tradiciones peruanas más emblemáticas y encantadoras de Ricardo Palma, que nace en 1833 y muere o fallece en 1919. Es el máximo exponente de este género literario, publicada originalmente en una época que buscaba consolidar la identidad nacional a través del rescate de su historia. Esta pieza se centra en la figura de San Martín de Porres, que nace en 1579 y muere en 1639. El primer santo mulato de América, conocido por su humildad y sus milagros. La tradición no es simplemente una biografía piadosa, es una crónica histórica y costumbrista, narrada con el inconfundible estilo irónico y socarrón de Ricardo Palma. El autor emplea un tono conversacional y directo, casi de tertulia, para relatar anécdotas que bordean lo increíble, utilizando el humor y la hipérbole como herramientas para acercar la santidad a la cotidianidad limeña. Ricardo Palma enmarca la anécdota central, el milagro de los ratones, con un extenso y humorístico introito, que aborda otros milagros menos conocidos del fraile, como la detención en el aire de un albañil o la transformación de azúcar moscada en blanca. Este preámbulo no solo subraya la prodigiosa naturaleza de San Martín de Porres, sino que también establece una complicidad pícara con el lector, a quien invita a creer o reventar, sin imponerle la fe. La obra es, en esencia, una celebración de la fe popular, del criollismo colonial y de la maestría narrativa de Ricardo Palma. Sin más, vamos con el resumen de la obra. El texto se divide claramente en tres secciones principales que Palma maneja con una estrategia discursiva muy particular. Ricardo Palma inicia con un pareado popular: y comieron en un plato perro, pericote y gato, que actúa como epígrafe y spoiler, ya que anuncia el milagro que se contará al final. Situado la historia en el marco de las fiestas de beatificación de Fray Martín de Porres, alrededor de 1840, dando credibilidad a la leyenda al vincularla con eventos reales. Presenta la génesis del santo, hijo natural y legítimo de un caballero español y una esclava panameña. Recorre su niñez, su aprendizaje del oficio de barbero y sangrador, oficios médicos de la época, y su ingreso al convento de Santo Domingo como lego o donado, hermano sin derecho a sacerdocio, reflejando su humildad y origen social. El grueso del introito lo ocupa dos anécdotas milagrosas que evidencian la facilidad con la que el fraile obraba portentos. El albañil detenido en el aire. Fray Martín detiene en el aire a un albañil que cae de un andamio, esperando la superior licencia del prior para que el milagro se concrete. Esto enfatiza la obediencia del santo por encima de sus poderes. Además, el azúcar transformada convierte azúcar moscada, oscura o de menor calidad parecida a la chancaca, en blanca y refinada, con solo lavarla en la pila. Esto resalta su capacidad para transformar lo humilde en sublime. También el pacto con el lector. Ricardo Palma, de forma irónica, se disculpa por la extensión y se dirige al lector afirmando que la libertad ha de ser libre para creer o no, antes de pasar finalmente al tema anunciado, los ratones.
Palma utiliza la figura del ratón o pericote para insertar su sello de cronista, el dato histórico y etimológico. El dato histórico explica que los ratones, o llamados ucuchas, salidos del mar en quechua, llegaron al Perú con la conquista, específicamente en 1552, en un barco con bacalao. Este es el detalle costumbrista y erudito que caracteriza a Ricardo Palma. También el problema del convento. En la época de Fray Martín, la proliferación de roedores era un problema, agravado por la escasez de gatos. Los gatos llegaron solo en 1537 y eran carísimos, llegando a valer cada uno 600 pesos. Los frailes no lograban controlar la plaga. Aquí se narra el milagro que da título a la obra. El pacto con los ratones. Fray Martín atrapa a un ratoncillo en lugar de matarlo, lo libera y lo comisiona como un embajador ante sus compañeros. Le pide que abandonen las celdas y el refectorio y se trasladen a la huerta, prometiéndoles alimento diario. Los ratones obedecen. La armonía de las especies. La escena final y culminante ocurre en la celda de Fray Martín, quien mantenía en fraternal concordia a un perro y un gato que comían del mismo plato. Un ratón se asomaba y, claro, los animales lo gruñían. Y éste le reprendió. Fray Martín llama al ratón, lo invita a comer y ordena a sus mascotas: vaya, hijos, denle siempre un lugarcito al convidado que Dios da para los tres. El cierre, el ratón se une al perro y al gato a comer en el mismo plato, confirmando el pareado inicial. Ricardo Palma cierra con una exclamación juguetona y una mamola, exclamación de incredulidad o burla, que retoma el tono coloquial y cómplice. Y amigos, ¿qué opinan sobre esta tradición? Los ratones de Fray Martín es una pieza clave para entender el género de la tradición y la cosmovisión criolla en el Perú del siglo XIX. Ricardo Palma no narra con la solemnidad de un hagiógrafo, escritor de Vías de Santo. Su tono es la chacota o la burla amable, con un distanciamiento humorístico, al referirse al prior que prohibió a Fray Martín seguir milagreando, o al describir la santidad como una profesión como otra cualquiera. Ricardo Palma utiliza el antifrasis y el eufemismo irónico. Descraliza ligeramente la figura del santo para hacerla más humana, accesible y paradójicamente más admirable en su sencillez. Por otro lado está la oralidad y coloquialismos, el uso de frases: buenazo el milagro, ea, no me hagan reír, punto con el introito y el grano. Y creer o reventar le da al texto una estructura de conversación anecdótica, contada. Este es el secreto de la tradición: simular una charla de sobremesa donde la historia y las leyendas se entrelazan. La elección de Fray Martín de Porres no es casual. Como hijo mulato e ilegítimo que solo pudo aspirar al rol de lego, la posición más baja dentro de la orden, el santo se convierte en un símbolo de la marginalidad colonial ascendida por la virtud. También está la inversión jerárquica. El verdadero poder no reside del prior, quien solo puede dar o negar permiso para los milagros, sino en el humilde lego que puede dialogar y ordenar a la naturaleza, a animales y a la física, el albañil que cae y el azúcar morena en azúcar blanca. Palma celebra como la fe
y la caridad anulan las rígidas jerarquías raciales y sociales del virreinato. El milagro final es una potente alegoría de la utopía social que trasciende la simple anécdota piadosa. Los tres animales representan especies que por naturaleza son depredador y presa. El hecho que Fray Martín logre que coman juntos en el mismo plato simboliza la ruptura del orden natural por la gracia divina y en un plato social la posibilidad de la concordia entre las clases sociales o los estamentos raciales en el Perú colonial, españoles, criollos, mestizos, indios y negros. El mensaje al Perú republicano, el escribir esto en el Perú ya republicano del siglo XIX, Ricardo Palma proyecta un deseo de armonía nacional a través de la claridad y la humildad de la figura histórica. La instrucción de Martín al ratón, que no sean molestos ni nocivos en las celdas, que se vayan a vivir a la huerta, es una metáfora de organización social y respeto al espacio, donde la convivencia es posible si cada uno ocupa su lugar y se atiende las necesidades básicas, el alimento. En conclusión, Los ratones de Fray Martín es una joya del criollismo que bajo una capa de anécdota graciosa y milagrera esconde una profunda reflexión sobre la identidad de la fe, la jerarquía social y la capacidad única de Ricardo Palma para fusionar la historia verificable con el mito y el humor. Muchas gracias por seguir hasta aquí. Suscríbete al canal y nos vemos en la próxima entrega. Adiós.